Listo, vamos dando inicio a nuestra reunión el día de hoy del CDT, del Centro de Desarrollo y Transformación de Nación X. Bueno, mi nombre es Diego Talledo, como muy bien saben. Así es que vamos a comenzar con nuestra capacitación del día de hoy y quiero dar inicio con esta primera lámina que nos dice que tu palabra es tu varita mágica. Es decir, vamos a hablar sobre el poder de la palabra. Y creo que eso es esencial porque en nuestro negocio y en nuestra vida misma, día a día, necesitamos ser conscientes acerca de cómo estamos utilizando nuestra palabra. Tanto la palabra interna, que tiene que ver con la manera en cómo nos hablamos a nosotros mismos, como también con la palabra con la que iniciamos el día. O sea, cuando tú te levantas, ¿qué es lo que reflejas? ¿Qué es lo que dices? ¿Qué es lo que te dices a ti mismo? ¿Qué es lo que declaras acerca de tu día? Cuando estás en día del cierre, no solamente, sino en realidad cada día, porque cada día se puede crear mucho, ¿no? A veces nosotros nos condicionamos a que el día del cierre ocurre magia. En realidad la magia la podemos crear todos los días si queremos. Todos los días pueden ser de crecida, todos los días pueden ser de abundancia, de éxito, en tu negocio mismo, ¿no? ¿Cómo te hablas a ti mismo acerca de tu oportunidad de negocio, acerca de tu equipo, acerca de lo que puedes construir, de lo que puedes crear en equipo, ¿no? Entonces, como dice ahí, ¿no? Tus palabras son varas mágicas que pueden crear o destruir. Cada palabra es un hechizo que lanzas sobre tu vida. Florence Scovel Shinn. La primera vez que escuché acerca de esto fue justamente en un libro de Florence Scovel Shinn que se llamaba El 4 en uno, que hablaba justamente acerca del poder y el ser conscientes de cómo nos hablamos y de qué es lo que declaramos, cómo utilizamos nuestra palabra para poder crear, ¿no? Y ahí lo ponen súper claro, ¿no? O sea, independientemente religión, no religión, física, metafísica, las creencias que tú tengas, en todo el conocimiento humano se ha hablado acerca de este poder. Ahí en este caso, en Génesis 1 al 3 dice, sea la luz y fue la luz. O sea, y se hizo la luz. Les estaba comentando justamente que la palabra al final de cuentas es tu varita mágica, ¿no? O sea, independientemente de la religión de la cual provengas, la palabra siempre ha sido poder. La palabra siempre ha sido creación. El uso correcto de la palabra ha sido determinante para la creación de realidades, tanto en nuestra sociedad, en las diferentes etapas en las que hemos vivido, ¿no? Y a mí me hizo mucho sentido estas palabras de Florence Scovel Shinn, que ha sido una gran metafísica de los años 1900, en la cual ella menciona muy claramente, ¿no? Tus palabras son varas mágicas que pueden crear o destruir. Cada palabra es un hechizo que lanzas sobre tu vida. Es decir, a cada momento la manera en la que te estás hablando y en la manera en la que estás hablando a otras personas y a tu alrededor y acerca de lo que tú eres y acerca de lo que tú haces, estás creando una realidad distinta. Entonces, ser conscientes de eso es determinante para nuestro éxito, tanto en la vida como también para crear felicidad en tu vida, ¿no? Por eso es que en el Génesis del 1 al 3 menciona muy claramente, ¿no? Sea la luz y la luz fue hecha, o sea, y fue la luz. O sea, es tan poderosa que la misma Biblia te menciona acerca del poder que tiene o de cómo Dios crea todo a través de la palabra, a través del verbo. Entonces, la pregunta es, ¿qué tan conscientes somos de esa capacidad que nosotros tenemos para poder crear nuestra propia realidad? ¿No? Entonces, eh, las palabras, ¿qué es lo que hacen? Crean nuestra identidad. O sea, a cada momento, con la manera en la que tú te estás hablando y con la manera en la que estás hablando a otras personas, tú mismo estás determinando cómo eres. O sea, qué tan poderoso puede ser la palabra que tú puedes estar diciendo que eres el mejor vendedor o que no lo eres, que eres un gran empresario o que no lo eres, que tu equipo tiene éxito o que no lo tiene, que tú tienes resultados y que eres un imán del dinero y de gente exitosa y de grandes equipos y de grandes organizaciones, que tienes un negocio a nivel internacional y a través de esa palabra tú estás creando tu propia identidad
de una persona abundante, exitosa en Fusion y en su vida. Que eres un gran padre de familia, que eres un gran esposo, que eres un gran empresario. A cada momento, a cada instante, tú estás creando a través de tu palabra tu propia realidad. Es decir, o te estás bendiciendo o te estás maldiciendo a ti mismo a través de tu propia palabra. Entonces, por eso es tan importante que seamos conscientes acerca de este poder que cada uno de nosotros tenemos a la hora de crear nuestra propia vida. Tus palabras o están expandiendo tus posibilidades, tu universo de posibilidades, o la están contrayendo. Es decir, nosotros mismos nos cerramos las oportunidades, nos cerramos las puertas al crecimiento, a la expansión, en la manera en la que tú te hablas a ti mismo. Cuando tú dices sí o cuando dices no. Cuando dices puede ser o cuando dices no hay opción. Cuando dices vamos o cuando dices no. Cuando dices es que, o pero, o tal vez, o y solo sí. O sea, a través de las palabras tú estás creando oportunidades en tu vida, posibilidades de crecer, de encontrar, de lograr resultados o de todo lo contrario, de si eres capaz o no eres capaz de lograr los resultados, si eres capaz de ese líder X, si eres capaz de ese Pro 2, si eres capaz de ese Pro 3, si eres capaz de ese diamante, si eres capaz de vivir un mejor estilo de vida, si eres capaz de tener ahorros de 100.000 soles en tu banco, si eres capaz de salir de las deudas, si eres capaz de ganarte los bonos viajes o los bonos de lujo. A cada momento, amigos, querido equipo, nosotros nos estamos condenando o liberando o bendiciendo para lograr una vida distinta. Por eso es tan importante el trabajar en nuestras creencias y en nuestros pensamientos. Por eso es tan importante que tú te sientas capaz y que lo declares y que lo digas. Yo lo voy a hacer, yo lo voy a lograr, porque si no lo estás diciendo lo contrario. Entonces, las palabras son decretos, o sea, es firma. Estás afirmando de que algo en tu vida va a pasar, de que algo se va a materializar, se va a realizar en tu vida. Y por ende, esos decretos y esas afirmaciones controlan tu mente y controlan tu cuerpo. Es decir, están creando en tu fisionomía y en tu química corporal, están creando una realidad. Si eres una persona saludable, si eres una persona que vive en libertad, si eres una persona próspera, si eres una persona alineada a los principios de abundancia, de prosperidad, tú estás decretando y afirmando a través de tu palabra a cada momento. Cuando alguien te dice, ya, vamos a este viaje, esto, ¿qué sale de tu boca? Cuando alguien te dice, vamos al bono viaje, ¿qué sale de tu boca? Cuando alguien te dice, ya, tú eres el siguiente líder X del equipo, ¿qué sale de tu boca? Cuando alguien te dice, hagamos arranque explosivo, ¿qué sale de tu boca? Cuando alguien te dice, ya, este periodo sacas tu Pro 2, ¿qué sale de tu boca? O tu Pro 3, o ya hiciste tu Pro 1 fast, vamos a tu Pro 2, ¿qué sale de tu boca? Eso es tan importante porque tiene la palabra una carga energética. Tiene una carga energética que impacta en tu entorno y en la realidad de tu vida. Es energía pura la palabra. Es vibración pura. Entonces está diseñada o para bendecir o también para maldecir. Es decir, para decir las cosas bien. ¿Y qué es bien? Es alineado a los principios de la vida, alineado a los principios de la creación, alineados a los principios de la felicidad, del éxito, de la abundancia, del amor, de la paz, de la prosperidad, de todas esas palabras que generan alto impacto positivo en tu vida. ¿Y qué es maldecir? Es decir mal las cosas, es decir las cosas mal dichas, en desarmonía, con carga negativa. Entonces, nosotros podemos usar la palabra para maldecir o para bendecir. Y no solo a nosotros, sino también a los que nos rodean, a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestros socios, a nuestro equipo, a nuestro negocio. Entonces, ¿cómo estamos usando esa palabra y ese poder que tenemos nosotros con las personas que nos rodean y con nosotros mismos? Las palabras crean poder cuando hay coherencia y cuando hay integridad. Esto es muy importante.
Sí es verdad que podemos lanzar bendiciones o maldiciones a través de nuestra palabra. Es real. Pero también es importante entender que tiene que haber una coherencia, una integridad en ese proceso. Y eso pasa cuando la palabra está alineada a la acción. Y eso lo sabemos perfectamente en nuestro negocio. Hay mucha gente que quiere muchas cosas en el negocio, pero solo le pasan y las atraen más rápidamente las personas que accionan. Las personas que se alinean entre sus pensamientos, sus emociones y sus acciones, ¿no? Es decir, su ser, hacer y tener. Entonces, es muy importante entender que la palabra va a cobrar mayor poder cuando está alineada a tu acción. Es decir, yo quiero lograr esto o yo soy el próximo diamante, pero salgo y me comporto como diamante. Salgo y hago las cosas que hace un diamante. Salgo y ofrezco el producto y ofrezco el negocio día a día. Y por ende se carga de energía tu poder, tu palabra y cobra una realidad. Entonces, palabras vagas, resultados vagos. Es decir, la precisión que tú utilices a la hora de hablar, ese es otro punto importante de la palabra, es que lo que digas no sea algo dubitativo, no sea algo con duda. Yo veo a gente cuando dice, ¿quién es el próximo millonario? Y sí, porque me ha pasado. Y hasta se ríe, ¿no? O tiene miedo de levantar la mano, de declararlo, o decir que él es el próximo premier o el próximo diamante del equipo. Y se avergüenza. Entonces, eso es una energía, es una carga negativa. Entonces, al tener una claridad, o sea, si yo te pregunto, ¿qué quieres para este 2026? ¿Qué palabras van a salir de ti? ¿Qué quieres para este fin de año? ¿Qué palabras van a salir de ti? ¿Cómo vas a arrancar el 2026? ¿Cómo estuvo tu negocio el 2025? ¿Qué respuestas tú darías? ¿Cómo estás en tu negocio Fusion? ¿Qué estás logrando en Fusion? Entonces, porque lo que tú digas, esas palabras se están convirtiendo en realidades. Entonces, el silencio también es una palabra cuando nos quedamos callados, porque el silencio es símbolo de respeto también, pero también de dignidad y a la vez de una escucha profunda. Entonces, el silencio es una palabra poderosa, porque hay mucho detrás del silencio. Entonces, la pregunta es, ¿qué tan bien utilizamos el silencio dentro de nuestra vida? ¿O tratamos de justificarnos de manera constante en la vida? ¿O tratamos de engañarnos a la hora de hablar? Entonces, entendamos que la palabra es lo que nos va a poder permitir solidificar, afianzar, precisar, crear, generar una coherencia, generar alta vibración, generar alta energía, alinear cuerpo-mente. Eso es lo importante de la palabra, que genera armonía y la armonía genera realidades, genera que todo confabule de manera correcta. ¿Para qué? Para poder crear, para poder crear. Entonces, utilicemos nuestras palabras de manera correcta. Y para eso quiero compartirte justamente la historia del carpintero y el clavo. Dice la historia que un carpintero anciano tenía un aprendiz joven de temperamento explosivo, ¿no? Agresivo. El muchacho se enojaba con facilidad y decía cosas hirientes a sus compañeros con los que trabajaba. Un día el maestro le dio una bolsa de clavos y le dijo, cada vez que pierdas la paciencia con otras personas y digas algo ofensivo, clava un clavo en esa madera. El primer día el joven clavó 37 clavos, para que te imaginas qué tan fosforito era el aprendiz. Las semanas siguientes, a medida que aprendía a controlar su genio, clavaba cada vez menos porque descubrió que era más fácil contenerse que obviamente hacer el trabajo de clavar clavos. Finalmente llegó el día en que no clavó ninguno. El maestro entonces le dijo, ahora
Cada día que pase sin decir algo hiriente a las personas que te rodean, quita un clavo. Quita un clavo de los que tienes ahí colocados. Pasó el tiempo y el joven finalmente pudo quitar todos los clavos. El carpintero lo llevó a la cerca y le dijo, has trabajado muy duro, hijo mío, pero mira todos esos agujeros que hay en la madera. La cerca nunca volverá a ser la misma. Cuando dices cosas con ira, de carga negativa, siempre dejarás una cicatriz. Puedes clavar un cuchillo a un hombre o sacarlo, pero siempre quedará la herida. ¿Qué nos hace recordar esta historia, amigos? Que la intención y la energía y la vibración con la que usas tus palabras siempre van a dejar huella. Por eso que hay que cuidar cuando las palabras están cargadas de altas energías, porque pueden dejar huella positiva también, como cuando usas tu palabra para decir cosas sinceras de amor y de verdad. También crea relaciones poderosas, crea un sentimiento poderoso, porque dejas una huella positiva en la gente. La pregunta es qué tipo de huellas estamos dejando el día de hoy. De esas huellas que impactan positivamente a los que nos rodean o que dejan cicatrices en las personas que nos rodean. Por eso utiliza las palabras de amor para bendecir y para crear relaciones y un mundo mejor en tu vida. Y cuando siempre quieras hablar algo ofensivo, recuerda esta historia del carpintero y el clavo. Y quiero regalarte una segunda historia, que es justamente la historia de el sabio y el escorpión. No sé si la han escuchado esa. Esta historia, en realidad, nos habla la historia de un sabio que caminaba junto al río y cuando vio un escorpión que estaba luchando en el agua, tratando de salir del agua, el sabio extendía su mano para salvar al escorpión. Pero cada vez que extendía su mano, el escorpión lo picaba. Por el dolor, el sabio soltaba al escorpión y volvía a caer al agua, lógicamente. Y nuevamente el sabio lo volvía a intentar. Un joven que observaba cerca se acercó al sabio y le dijo, sabio, ¿es que acaso tú eres un tonto? ¿No te das cuenta que cada vez que tratas de salvar a ese escorpión, él te pica? Y el sabio, sacando finalmente al escorpión con una hoja, le dijo, la naturaleza del escorpión es picar, pero mi naturaleza es ayudar. Él sigue su naturaleza y yo sigo mi naturaleza. ¿Por qué habría de que cambiar mi esencia porque el otro no puede cambiar la suya? Luego le dijo, observa, puedo mantener mi naturaleza compasiva y a la vez también ser amable con el escorpión y buscar sacarlo. Por eso, en mi segundo y en mi tercer intento, recién pude salvarlo. Acá nos habla acerca de algo muy importante, que la palabra poderosa no es ni la agresiva ni la pasiva. A veces nos quedamos callados, no queremos hablar, no queremos comentar nuestra opinión, nuestro pensamiento, o a veces lo hacemos, pero de una manera en que nos peleamos con todos, una manera hiriente con los demás, una manera ofensiva con los demás, en vez de usar una palabra asertiva, como nos mencionó Lili Rosales en la capacitación, ¿no? Una manera respetuosa, tanto para el que habla como también para el que escucha. Entonces, esta historia nos habla que la verdad con compasión establece justamente límites con claridad. Entonces, siempre buscar hablar con nuestros socios, con las personas del equipo, con las personas que queremos, yo sé, ayudar de alguna u otra manera, pero siempre desde esa manera asertiva de poder trabajar
con las personas. No se trata de adular, no se trata de mentir, no se trata de decir cosas que no son, solo de ser sinceros con la gente a la hora de trabajar. Entonces, cada vez que utilices tu palabra, úsala de una manera asertiva, de un ganar-ganar, de una manera en que te puedan entender, pero que a la vez entiendan que tú los quieres ayudar. Entonces, ¿cuántas veces nos peleamos con socios del equipo o por malentendidos, porque no hablamos de manera correcta, porque no fuimos asertivos para nada, más bien fuimos agresivos, directos y como dicen, ¿no? Aunque te duela, pero sincero. No, esa no es la manera correcta de usar la palabra. Si vas a usar tu palabra, usa la palabra sabiamente y de una manera asertiva. Y por eso quiero hablarte de la historia de Masaru Emoto. No sé si conocen a este científico japonés, pero Masaru Emoto, en realidad en el año 1994, comenzó a desarrollar estudios y a tomar fotografías acerca del agua. Hizo en realidad estudios no solamente del agua con la vibración y con la música, sino también hizo experimentos con el arroz y con el agua, que tuvieron muchísimo éxito a nivel mundial. Entonces, él lo que nos dice es que justamente el agua responde a las palabras y a las emociones. En sus experimentos, él le ponía a vasos de agua de diferentes lugares, no solamente del río, del caño, de la laguna, de la catarata, de diferentes lugares, y los etiquetaba con palabras y de diferentes idiomas, en japonés, en italiano, en español, en alemán, en inglés, pero eran las mismas palabras. Y lo que pudo percatarse es que no interesaba el idioma. El agua aceptaba la intención. O sea, por eso es que cuando nosotros viajamos a otros países a hablar de la oportunidad, hablar del negocio, hablar del negocio, el negocio se vuelve universal, porque el amor es universal, las buenas intenciones son universales, el querer un ganar-ganar es universal. Es decir, como dice Lili Rosales, antes que llegues a tu presentación, ya tu energía te presentó y es real. Si tú vas a hacer una presentación con miedo, con temor, con ese ego, ya lo olieron ya. Ya se sintió antes que comiences a hablar. Como también pasa lo opuesto cuando tú ofreces el producto, ofreces el negocio, te contactas o te comunicas con una persona desde una energía distinta. Entonces Masaru hablaba que dice, el agua responde a estas palabras y a estas emociones. Y a cada vaso, a algunos les hablaba de odio, de amor, de alegría, de cólera, de ira, de fastidio, y eso generaba diferentes respuestas a los vasos. ¿Qué es lo que él concluyó? Obviamente que el cuerpo del ser humano está formado por 70% de agua. Es decir, que esto transforma la estructura física y energética del ser humano. Eso es lo que él comprobó, que a través de tu palabra interna, o sea, de cómo te hablas a ti mismo, y a la vez de cómo hablas a tus hijos, cómo hablas a tu entorno, estás afectando su estructura física y su estructura energética, es decir, su salud y su energía, su poder para poder crear. Y lo que él pudo identificar, y eso a través de diferentes estudios, es que el amor y la gratitud son palabras, las palabras más perfectas del universo, como él le llama. Son las que tienen la vibración más alta, porque son las más armoniosas. En las fotografías que él tomaba, la palabra amor y gratitud eran las más perfectas de todas las palabras que él había colocado. Eran las que tenían capacidad de armonizar el agua y de permitir que obviamente esa energía que estaba alrededor se transformara y se elevara. Entonces, qué importante entender de hablarnos a nosotros mismos con gratitud, de hablarle a nuestro equipo con gratitud, de poder transmitir ese amor que nos tenemos a nosotros y que le tenemos a las personas que nos rodean. Y lógicamente concluyó que las palabras escritas también tienen un efecto. Por eso el tener un diario escrito, el de hacer una declaración con tu puño y letra y ponerlo en tu mapa de sueños, el de poder declarar algo ante la gente en una pizarra, tiene poder, amigos. Tiene poder. Porque el agua recepciona la intención
sin importar el idioma, porque entiende que somos co-creadores de nuestra realidad a través de nuestra palabra. Entonces, es decir, aprender a tener un diálogo compasivo con nosotros mismos, hablarnos bonito, no latillarnos, no ser duros con nosotros mismos y a la vez positivos, positivos. Entonces, estos descubrimientos que hizo Masaru fueron poderosísimos porque, pero a la vez él recalcaba algo que ya se conocía milenariamente, que justamente era el poder de la palabra. Y él concluye con que el agua es el espejo de la mente y el cuerpo es como el cristal congelado del agua, es decir, la palabra materializada. El cuerpo que tienes el día de hoy, la salud que tienes el día de hoy, los resultados económicos que tienes el día de hoy, la vida que tienes el día de hoy es un resultado de cómo estás hablando a ese espejo, a esa agua que está en tu cuerpo. Así es que te pongo ahí otro contexto más para que tomemos conciencia. Entonces, como dice muy bien ahí, la verdad siempre ha estado. Tus palabras son varas mágicas que pueden crear o destruir. Cada palabra es un hechizo que lanza sobre tu vida, como dice Florence Scovel Shinn. Entonces, y acá quiero dejarte diferentes frases, ¿ya? Que he ido encontrando acerca de la palabra, ¿no? Dice, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Juan 1 del 1. Nos muestra claramente el poder de la creación a través de la palabra. Las palabras son, por supuesto, la magia más poderosa que existe. J.K. Rowling, un gran escritor. Las palabras son, por supuesto, la magia más poderosa. ¿Por qué magia? Porque tiene el poder de crear. La palabra impecable es la herramienta más poderosa que tiene el ser humano, creador de su experiencia. Don Miguel Ruiz. Don Miguel Ruiz, de los cuatro acuerdos. La palabra impecable, o sea, por eso él dice, sé impecable con tus palabras. O sea, sé preciso con tus palabras, porque es el poder es la herramienta más importante que tienes. El universo es el resultado de la conversación que Dios está teniendo consigo mismo. Mira lo que nos dice Deepak Chopra. El universo, o sea, la creación, es el resultado de la conversación que Dios está teniendo consigo mismo. O sea, de la conversación que tú también estás teniendo contigo mismo. Porque esa es tu naturaleza divina. Es decir, que tienes la capacidad de crear a través de tu Dios interno, a través de ti mismo, de tus conversaciones, de tus declaraciones y de tus pensamientos y de tus creencias, el resultado de tu creación. Miren qué poderoso y profunda las palabras. No vemos las cosas como son, vemos las cosas como somos. Y lo que somos está determinado por las historias que nos contamos con palabras. Anaïs Nin, un árabe muy, muy legendario que nos habla que justamente somos las cosas, vemos las cosas como somos, pero a través de nuestras palabras, a través, como dice, si quieres conocer a alguien, escúchalo. Si quieres conocer, la gente más sabia es la que menos habla, es la que más escucha. Porque solo escuchando a una persona puedes conocer sus pensamientos y sus creencias. Así de poderosas son las palabras. Cambiar tu lenguaje cambia tu vida, porque cambia tu forma de pensar y por ende tus acciones. Nos lo regala Tony Robbins. Cambiar tu lenguaje cambia tu vida. Entonces, yo creo que uno de los principales cambios de transformación de mi vida en Fusion y en todos estos años que tengo ha sido cambiar mi lenguaje. Cambiar ese lenguaje a veces derrotista, ese lenguaje de queja, ese lenguaje de patear el tablero, ese lenguaje de sentirme víctima, ese lenguaje de rivalidad, de competencia, de comparación, por un lenguaje de servicio, un lenguaje de abundancia, un lenguaje de logro, un lenguaje de avance, un lenguaje de crecimiento, un lenguaje de perseverancia,
de abundancia en general. Creo que eso tiene toda la razón Tony Robbins, pero que no va a salir lo que no siembras, pues. Entonces, si no lees, si no estás en un entorno positivo, si no escuchas, si no te conectas a la web, si no vas a los eventos, si no vas a las mentorías, si no vas a los espacios de crecimiento, ¿qué quieres que salga de tu mente? Es imposible. Entonces, por eso entendí la importancia de la lectura, la importancia del entorno, la importancia de los eventos, la importancia del sistema educativo, la importancia de conectarme y de estar conectado con la gente correcta, porque literalmente cambia tu realidad. Habla como si lo que dices ya fuera verdad y lo será. Lo dice los herméticos, los de Hermes Trismegisto. Los herméticos habla como si lo que dices ya fuera verdad y lo será. En realidad es una verdad, es una verdad. Eres el autor de tu historia. Cada palabra es una línea en el guión de tu vida. Paulo Coelho. Eres autor de tu historia, o sea, eres el que está creando, eres el arquitecto. Y cada palabra es una línea en el guión de tu vida. O sea, tú estás escribiendo de momento a momento tu vida a través de tus palabras, a través de lo que tú dices, de cómo te hablas a ti mismo. Cuando cambias la forma en que hablas de tu pasado, cambias literalmente tu presente. Esto me encantó muchísimo, porque a veces nosotros tenemos ese peso del pasado y no sabemos cómo liberarnos de ese pasado. Pero acá Joyce Dispensa nos dice, cuando cambias la forma en que hablas de tu pasado, estás cambiando tu presente. O sea, deja de quejarte del pasado, deja de lamentarte, deja de ser una víctima de tu pasado, porque estás continuando la historia. Cuando tú cambias esa historia, la reprogramas, la conviertes de una manera distinta, por ende tu presente cambia. Poderoso, poderosa recordar. Habla solo si tus palabras van a mejorar el silencio. Buda. Este ya es otro level, ¿no? O sea, un nivel de profundidad. O sea, es, como dice mi mamá, ¿no? Calladito me veo más bonito. O sea, si no tengo nada bueno que decir, mejor me quedo callado. Mejor me quedo callado. Buda te lo dice, Buda en otro nivel. Habla solo si tus palabras van a mejorar el silencio. Van a mejorar el silencio. O sea, si lo que vas a decir es bueno y es de carga positiva, habla, declara, dilo, compártelo. Pero si no, mejor ni lo digas. Y ahí me hace acordar a los tres filtros de Sócrates, ¿no? Que hablamos la sesión pasada. Eso cae perfecto también con el día de hoy. Entonces, amigos, que tus palabras sean esa vara mágica que está creando tu presente y tu futuro. Y quiero terminar con esta frase. Todos tenemos un poder de crear, pero seamos sabios al usar nuestra palabra. Todos tenemos ese poder de crear este futuro que queremos para este 2026, para este fin de año, para este cierre de periodo. Pero cuida usa tu palabra a favor tuyo. Usa tu palabra a favor tuyo. Date ánimo, date fuerza. Me encanta ver esas historias del equipo que están creciendo, que están saliendo adelante, que están haciendo que las cosas pasen. Cuando muestran los resultados, cuando muestran la acción, se nota que hay esa coherencia, como dice justamente la palabra, ¿no? Que hay esa coherencia entre la palabra y la acción, que dices que quieres y demuestras que quieres a través de tus acciones. Por eso, permítete que tu palabra te ayude, te levante, te impulse, te sostenga en este gran proceso de lograr una vida diferente. Así es que por mi parte, muchísimas, muchísimas gracias. Abro la sala y con eso damos por concluido el día de hoy. Muchas gracias.